Hoy nos toca avanzar lo relacionado con la estadística descriptiva, numérica, cuantitativa, mayormente cuyas variables son de razón, continuas o discretas. Es donde más se aplica la estadística. Así que podemos empezar diciendo, número uno, ¿de qué trata la estadística descriptiva cuantitativa? Trata de analizar datos cuantitativos numéricos que son expresados en cantidades que se representan mediante números. Estos números pueden clasificarse en continuos o discretos. Ejemplo, aquí vamos a poner perfil lipídico, glucemia, pH, presión arterial, circunferencia, perímetro, creatinina, índice de masa corporal. Son puras variables numéricas, cuantitativas, continuas todas, que tiene cada uno su propia unidad de medida. La presión arterial, su unidad de medida es milímetros de mercurio. La glucemia, su unidad de medida, el azúcar en sangre se mide en miligramos decilitro. Quiere decir que cuando estamos analizando variables numéricas, tenemos que tener bien en claro cuál es su unidad de medida y aparte dónde se encuentran las estadísticas descriptivas dentro de la clasificación. Vamos a reducir un poco el tamaño que estamos visualizando y si nos fijamos en esta parte, los datos numéricos como ser edad, peso, talla, índice de masa corporal, dinamometría, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, glucemia, colesterol y así. Todas estas variables que se están mostrando números son variables numéricas, son variables de tipo cuantitativa y tienen 4 subclasificaciones. Las medidas de tendencia central, donde se calcula la media, la mediana y la moda. Tiene la otra clasificación que son las medidas de dispersión, donde a las variables numéricas se le calcula el rango, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el error estándar. Hay otra medida que es los cuantiles o medidas de posición, que son los cuantiles, deciles, los percentiles. Y están las medidas de forma, donde se evalúan los datos según su asimetría y según su kurtosis de manera gráfica. Así que estos son los estadísticos cuantitativos para variables numéricas. Y esa variable numérica también de manera cuantitativa le puedo calcular los intervalos de confianza, pero de la media o del promedio. La misma variable cuantitativa, aparte de sacar estas 4 medidas, puedo calcular sus intervalos de confianza en la media. Hasta cuánto sería su límite inferior y hasta cuánto sería su límite superior. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en la parte cuantitativa de la estadística descriptiva. Para eso tendríamos que decir que la estadística descriptiva, que ayuda a resumir, se clasifica en 4 partes: medidas de tendencia central, medidas de dispersión, posición y medidas de forma. Empecemos hablando sobre las medidas de tendencia central. ¿De qué trata? Las medidas de tendencia central no son más que medidas estadísticas que nos ayudan a resumir en un solo valor un conjunto de valores. El promedio de edad, cuánto es el promedio de peso, cuánto es el promedio de la talla, cuánto es la media de presión arterial. Siempre se busca resumir en un promedio. Representa un centro en torno al cual se ubica un conjunto de datos. Es la parte central. A ver, ¿cuáles son los estadísticos de las medidas de tendencia central? Número 1, la media, también llamado media aritmética, también llamada promedio. ¿Qué es la media? ¿Qué es el promedio? Es el valor que representa a la población o a un conjunto de datos. Como vemos en esta parte, cada dato, cada número significa una X. X es un número. Así que
número del paciente 1, del paciente 2, los datos numéricos, edad del paciente 1, edad del paciente 2, así. La X significa número de datos. ¿Cómo se saca la media o el promedio? Se coloca una X y una rayita encima que significa promedio. Se debe realizar la sumatoria de cada uno de los datos numéricos y dividirlo entre el total de la muestra. De esa manera se saca la media, se suman todos los datos y se divide entre la muestra recolectada. Eso es el cálculo de la media. Luego está la otra medida de tendencia central que se llama la mediana. La mediana es el dato que divide a la población en dos grupos, lo parte en dos partes iguales a la población. El 50% de los valores se observan ya sea por debajo de la mediana y el otro 50% se observa por encima o superior a la mediana. La mediana es otro estadístico de tendencia central, pero el cálculo es un poco más riguroso que calcular la media. ¿Cómo se calcula la mediana? Para calcular la mediana, en primer lugar, si se va a hacer de manera manual, hay que ordenar los datos numéricos de menor a mayor. Hay dos maneras para calcular la mediana. Una de ellas cuando estamos trabajando con datos impares. Aquí vemos 5 datos impares, la letra A, B, C, D y la letra E. Son 5 datos impares. ¿Quién es la mediana? Es el dato que debe estar en el centro, entonces la mediana es la letra C. Si trabajamos con datos impares, quien está en el centro es la mediana y me divide en un 50% por encima y otro 50% por debajo. ¿Y qué sucede cuando trabajo con datos pares? Aquí vemos de la A a la letra D hay 4 datos pares, así que la mediana se saca tomando en cuenta los dos datos centrales, en este caso B más C, y luego lo sumo y divido entre 2 y de esa manera sale la mediana cuando trabajo con datos pares. ¿Cuál es la diferencia entre usar la media y usar la mediana? Básicamente, una de las grandes diferencias y que muchas veces puede ocasionar problemas es que, pongámosle, yo quiero sacar la edad promedio. Voy a poner acá como ejemplo, la edad promedio. ¿Cuánto será la edad de mis estudiantes de bioestadística? Vamos a ponerle aproximadamente debe estar entre 18 y vamos a hacer así, y 25 años. Así que puedo ir preguntándole a cada uno de ustedes su edad y luego voy a sacar el promedio o la media de edad del curso. Pero, ¿qué sucede, jóvenes, si justamente el día de hoy llega un nuevo estudiante y este estudiante tiene 72 años? Bien que venga, 72 años el señor, tercera edad y estudiando todavía, mucho mejor, gran ejemplo. Entonces, ¿qué va a ocasionar que esta media o este promedio aumente demasiado? Porque va a tomar en cuenta este 72 y es uno solo, pero así que me va un dato que está muy por encima del valor máximo o muy por debajo del valor mínimo, me va a alterar el promedio. La mediana no. La mediana puede que sea de 18, 19 y venga una persona que tenga 72 años. Igual, la mediana va a ser el dato que está en el centro. Si aquí es 21 años la persona, va a seguir siendo 21. Aquí 24, aquí ya sería 72. Entonces la mediana corrige ese error que la media no lo puede corregir. Se toma el dato central y divide a la población en dos partes. Y ya no interfiere si hay un dato muy al extremo superior o si hay un dato muy al extremo inferior. Eso es una de las ventajas de la mediana. Y hay un tercer estadístico de medida de tendencia central que se llama la moda. La moda es el dato numérico que más se repite. Es el número que está frecuentemente y se repite varias veces. Esa es la moda, solo se lo menciona, nada más. Así que estos tres estadísticos son las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Ahora, ¿cuáles son los estadísticos de dispersión? Recordemos un momento que decíamos, dentro de la clasificación de la estadística, teníamos
las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, pero también están las medidas de dispersión, rango, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y error estándar. Vamos a ver ahora estas medidas de dispersión. ¿Cuáles son? Vámonos allá rápidamente. Las medidas de dispersión son también llamadas medidas de variabilidad. Otros autores les saben llamar medidas de propagación, conocido también como medidas de dispersión. Tiene 3 nombres. ¿Qué es? Es el grado en que una distribución se estira, se aleja o se acerca al promedio. Así que, ¿cuáles son los estadísticos para poder calcular las medidas de variabilidad o de propagación o de dispersión? Un estadístico que tiene es el rango. El rango también se conoce, otros autores le saben llamar recorrido, le saben llamar amplitud. Se define como la diferencia entre los valores de observación más grande y más pequeña. Quiere decir que para calcular el rango hay que agarrar el dato máximo, el más elevado, y hay que buscar el dato mínimo, el más pequeño, y restarlo. Valor máximo menos valor mínimo, esa diferencia sería el rango. Luego está otro estadístico de dispersión, que es uno de los más utilizados, llamado la desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más utilizada y que lo vamos a ver esto hasta el final. Las medidas de dispersión. ¿Qué es una desviación estándar? Una desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Su fórmula es raíz cuadrada. Hay que realizar la sumatoria de los datos iniciales, restar con el promedio y luego elevar al cuadrado, dividido entre el número de muestras menos 1, para sacar la desviación estándar muestral. Esta es una de las fórmulas más utilizadas dentro de la estadística descriptiva, la desviación estándar. De ahí existe otro que se llama la varianza. La varianza representa una serie de datos, pero elevado al cuadrado. Algunos autores también dicen la varianza ocupa la misma fórmula de la desviación estándar. Sumatoria, datos iniciales menos la media elevado al promedio, dividido entre n menos 1, pero no lleva raíz. Es la única diferencia. La varianza no lleva raíz. En cambio, la desviación estándar sí lleva raíz cuadrada. Entonces, esa es la gran diferencia. La desviación estándar tiene los datos en unidad y la varianza tiene los datos en cuadrado. Si aquí fueran metros, la unidad de desviación estándar, en varianza sería metros cuadrados. Otro estadístico muy utilizado es el coeficiente de variación. Otros autores le llaman el coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variación, también llamado coeficiente de variación de Pearson, basado en su autor. Otros autores le saben llamar la desviación estándar relativa. ¿Dónde escuchamos el término relativo? Frecuencia relativa porcentual. Entonces ya me va a decir que este coeficiente de variación o de variabilidad me va a mostrar datos en porcentaje. ¿Qué significa? Informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Dicho de una manera más sencilla, el coeficiente de variación es la desviación estándar expresada en porcentaje. La desviación estándar me va a expresar los resultados en unidades. En cambio, esa unidad, ¿qué porcentaje sería? Eso me lo da el dato, el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula? La desviación estándar se divide entre la media o promedio y para que sea porcentaje se multiplica por 100. Y por último, tenemos el último estadístico de medidas de dispersión, el error estándar. El error estándar, este estadístico es muy utilizado porque mide el grado de dispersión de las medias de los promedios muestrales de cada muestra respecto a la media poblacional, que muchas veces no se conoce. La fórmula para calcular el error estándar cuantitativo es desviación estándar dividido entre la raíz del número de muestras.
o del número de datos. Muchas veces el error estándar en la parte cuantitativa nos ayuda a comparar los resultados de una investigación A con una investigación B. El mismo estudio, pero realizado ya sea 2 veces o realizado en diferentes lugares, el error estándar me ayuda a comparar cuál ha tenido menor error. Pero una de sus mayores aplicabilidades del error estándar, que es un paso intermedio para calcular los intervalos de confianza o estimar los intervalos de confianza al 95%. Es muy utilizado como un paso previo para calcular los intervalos de confianza. ¿Ok? Entonces, hasta aquí serían las medidas de dispersión, rango, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y error estándar. Si ya vamos resumiendo, una manera de cómo representar estos estadísticos es mediante gráficos. Estos gráficos, uno de ellos se llama el histograma. ¿Qué es un histograma? Es una representación gráfica de una variable en forma de barras agrupadas mediante intervalos. Un histograma, para elaborar un histograma, los datos deben ser de variables netamente cuantitativas, deben ser de variables numéricas para hacer este gráfico. Sirve para tener una idea de la distribución de los datos o en una muestra. Mayormente nosotros recopilamos como ser, todos están recopilando los datos de talla. ¿Cuánto es la talla de cada uno de sus pacientes? Si agrupáramos todas las tallas y colocáramos rangos, ¿cuántos tienen talla entre 50 y 75 centímetros? Esto es en niños. Entre 75 y 100 centímetros, entre 100 y 125, y 125 y 150 centímetros. Entonces vemos acá en este histograma que las barras más elevadas están aproximadamente entre los niños que miden entre 75 centímetros y 100 centímetros. Ahí es donde están las barras más agrupadas, la mayor cantidad. Y esta línea que tiene la forma de una campana, esto es la línea suavizada, esta es la campana de Gauss que se conoce para saber si mis datos tienen la forma de distribución normal. Esto es una primera pantalla de cómo están distribuidos los datos. ¿Están centralizados respecto a la media o están muy dispersos? Esta curva, que se llama la campana de Gauss o la curva gaussiana o la curva de distribución normal, me ayuda a saber si mis datos están distribuidos de manera equitativa. Pero si yo ya quiero verificar con mucha más precisión esta curva, esta línea negra, esta campana de Gauss, tenemos acá el siguiente ejemplo en el lado derecho. Los gráficos que se utilizan en variables cuantitativas, uno de los más utilizados es la distribución normal de Gauss. Esta distribución normal dice que la distribución de una variable normal está determinado por la media, el promedio y la desviación estándar. Pueden ustedes visualizar cómo es que los datos se ordenan. Fíjense un momento acá. Voy a mostrar así. Los datos, todos los datos numéricos, dependiendo de la cantidad, pueden tener o no tener esta forma de distribución. Los datos cuantitativos. Estas líneas de acá son los que esta distribución normal, esta campana de Gauss, es lo que ha cambiado a la ciencia. Es lo que ahora, cuando se habla del avance científico, siempre se dice, siempre hay algo nuevo por investigar. Lo que hoy se sabe, mañana probablemente ya quede como algo antiguo y estaremos descubriendo nueva información, nuevos hallazgos, nuevas teorías comprobadas, porque la ciencia siempre va avanzando. ¿Y de dónde salió esa terminología? Que en la ciencia las cosas no son absolutas, sino son relativas. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Ese término de siempre hay algo nuevo por descubrir sale de aquí, de esta campana de Gauss. Esta campana de Gauss le ha dado la vuelta a la ciencia, porque antes, en la época medieval, en la Edad Media, antes las investigaciones eran absolutas.
lo que se investigaba, eso se creía que era, y quien estaba en desacuerdo, pues, o lo mataban. ¿Se acuerdan de Isaac Newton? Cuando él estaba debajo de un árbol y de repente le cayó en la cabeza una manzana, dice una fruta, y él empezó a razonar por qué las frutas que uno caen a la tierra, por la gravedad. Y ahí es donde sale la teoría, sale el postulado de Isaac Newton, la teoría de la gravedad. Todo lo que sube cae porque la Tierra tiene un campo magnético. Y eso fue una investigación absoluta, todos lo creen. Pero también habían cosas que no estaban bien, como la mayoría creía que la Tierra era plana. Y creo que fue Galileo Galilei, ustedes ya me confirman, el científico, que dijo, no, la Tierra no es plana en esa época, la Tierra es redonda. Y casi lo matan y lo obligaron a que se retracte por decir que la Tierra era redonda. Todos creían en ese tiempo que la Tierra era plana. Por eso que las investigaciones antes eran absolutas. Lo que se creía, eso era. Y quien estaba en contra, al paredón. Pero cuando se aplicó la curva gaussiana, la curva de Gauss o esta gráfica de distribución normal, la ciencia dio un giro de 180 grados, porque ahora ya no, las cosas no son absolutas en investigación científica. Siempre puede haber un margen de error o puede haber siempre puede haber un porcentaje que falta por descubrir. Entonces, ¿cómo esta campana de Gauss, cómo esta distribución normal, utilizando la media y la desviación estándar, cambió el paradigma de la ciencia con lo que hoy trabajamos en método científico? Cambió con la media y desviación estándar, diciendo lo siguiente: todo dato cuantitativo que se recopile y se saque su media y se le sume más una desviación estándar a esa media y se le reste menos una desviación estándar a esa media, significa que existe un 68% de probabilidad de que los datos recolectados estén entre una desviación positiva y una desviación negativa. ¿Qué quiere decir? Es como si yo agarrara mi balanza, me salgo afuera de mi casa, a la calle, pasan 100 personas, le mido su peso a las 100 personas y saco el peso promedio, saco la desviación estándar, media más una desviación, media menos una desviación, y de las 100 personas que pesé, la probabilidad de que tenga peso entre más una desviación y menos una desviación es del 68%. Aproximadamente de las 100 personas que he pesado, 68% de ellas estarían pesando entre más una desviación y menos una desviación. ¿Qué sucede cuando tenemos media más menos dos desviaciones estándares? Entonces la probabilidad de recolectar datos o de obtener datos que se encuentren respecto a la media entre más 2 y menos 2 desviaciones estándares es del 95%, y la probabilidad de obtener datos respecto a la media que estén entre más 3 y menos 3 desviaciones estándares es del 99,7%. De ahí sale la terminología, la probabilidad. De aquí, de esta campana de Gauss, la probabilidad de que hoy llueva, hoy en la tarde, puede ser tal vez un 63%. La probabilidad de que un paciente que entró a cirugía de corazón, de que salga sin ninguna complicación o salga bien, 85%. ¿De dónde salen esos resultados? Donde dice, mire señora, la verdad su marido llegó con un preinfarto, lo hemos metido ahorita a operación de emergencia, y tengo que serle sincero, dice el médico, la probabilidad de que salga bien es de un 85%. Puede haber un 15% en que quede con secuelas o tal vez fallezca en plena cirugía. Por eso la terminología de probabilidad de estimar sale de esta distribución normal.
Mayormente nosotros trabajamos siempre con 95% de precisión. La investigación científica se basa en lo mínimo de precisión, 95%. ¿Qué significa? Trabajar con +2 desviaciones estándares y -2 desviaciones estándares. Eso es trabajar con un 95% de precisión. Pero si hay 95% de precisión, ¿dónde queda el restante? El 5% que falta. Si 95% es precisión, entonces 5% tendría que ser el error. Exactamente, 5% sería el error. Este 5%, 2,5 viene aquí en la parte inferior, 2,5% en una parte de la campana y el otro 2,5 viene en el lado izquierdo de la campana. El 2,5 más 2,5 hacen 5% de error, si la precisión es del 95%. Por eso es que se dice que en toda investigación científica el máximo nivel de error que podemos tener es menor al 5%. Así que los errores que se manejan en investigación es menor al 95, es menor al 5. Y la precisión que se maneja es mínimamente del 95. Con equipos altamente automatizados podemos trabajar con precisiones del 99,9%, 99%, claro que sí. Detectar la paternidad de una persona, la madre dice, él es su papá, pero el joven solo quiso, solo quiso plantar la semilla de procreación, pero no quiere hacerse responsable. La joven le hace hacer la prueba de paternidad y cuando sale la prueba de paternidad siempre se dice hay un 99,99% de probabilidad de que él sí sea el padre. Nunca se llega a un 100%, siempre se dice un 99,99%. Y cuando hablamos del error, el error puede ser menor a 5, puede haber un 0,00001% de error, pero nunca llega a 0. Nunca llega a 0 y nunca llega al 100. Por eso es probabilidad cuando se hacen estos tipos de estudios. Así que me he tomado un poco de tiempo acá, pero esta campana de Gauss, como les decía, es quien ha dado vuelta a la investigación científica. Todo el que haga investigación científica, mayormente, ¿quiénes son los datos que tienen más información? Los datos numéricos. Son mucho mejor que los datos cualitativos. Más información, tienen más atributos los datos numéricos que los datos categóricos. ¿Por qué? Porque podemos calcular su distribución de los datos. Ahora, ¿cuál es la aplicabilidad de la medida de tendencia central y de la dispersión? ¿Cómo se aplica? Una de las aplicabilidades, vamos a ver acá en el lado izquierdo, atiendan, es el control de calidad. Se utiliza bastante esta gráfica que acabamos de ver, esta gráfica de distribución normal en los controles de calidad. Un control de calidad de laboratorio está diseñado para detectar, para reducir, corregir deficiencias de un proceso de análisis interno en un laboratorio, en una industria, antes de la liberación de los resultados del paciente, del producto, con el fin de mejorar la calidad de los resultados informados por el laboratorio o por la fábrica. Una de las gráficas más utilizadas para control de calidad es la gráfica de Levy-Jennings, que es un tipo de gráfico de control de calidad en el cual los datos del control son representados de manera que proveen una indicación visual rápida y precisa del determinado proceso que se encuentra funcionando de manera adecuada. Vemos acá un momento, voy a tratar de ampliar la imagen. Esta es la gráfica de control de calidad, también llamada la gráfica de Levy-Jennings. La puntuación de color rojo es la media. Vemos acá, el que está de color naranja es más una desviación estándar respecto a la media y la otra color naranja es menos una desviación estándar respecto a la media. Esta franja de color
azul es más 2 desviaciones estándares. Y la otra franja de color azul en la parte inferior es menos 2 desviaciones estándares. Y la franja de color roja es más 3 desviaciones estándares en la parte superior respecto a la media, y en la parte inferior es menos 3 desviaciones estándares. Y aquí está, dato por dato, en este caso son los datos de colesterol de cada paciente. ¿Cómo se interpreta esta gráfica de control de calidad? Tiene la media más menos desviación estándar. Entonces aquí está la gráfica de distribución, pero está inclinada, está así. Voy a dibujarlo de manera manual. Así está la gráfica, de manera inclinada. Esta es la media. Esta de acá es más una desviación, menos una desviación, más 2 desviaciones, menos 2 desviaciones, más 3 desviaciones, menos 3 desviaciones. Esta franja nunca toca el eje X, por eso se dice que es asintótico, nunca toca. Está inclinado. ¿Cómo salió eso? De la gráfica, de aquí. Es esta misma gráfica de distribución, pero inclinada para poder tener la gráfica de control de calidad. Ahora, esta famosa gráfica de control de calidad, se utiliza la media y se utilizan las desviaciones estándares para calcular. Es lo que se aplica en las empresas, en las industrias, en los laboratorios de control de calidad. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado en las noticias? La alcaldía salió a hacer controles de calidad, Senasac salió a hacer los controles de calidad de productos procesados, y resulta que el vino que estaban vendiendo tenía un grado de acidez muy elevado, que estas bebidas estaban por fuera de su pH adecuado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ellos tienen un control de calidad interno en la fábrica, donde antes de que salga el producto a la venta o a la comercialización, hacen controles internos. Imagínense un paracetamol de 500 miligramos. Ya, pongámoslo así, un paracetamol de 500 miligramos. Y justo el día de hoy somos, ¿qué fecha somos ahora? 16. Ya, pongámoslo así, fecha 16, aquí, día 16. Resulta que hoy, el día 16, justo salió el paracetamol de 500. Antes de sacarlo se hizo la dosificación y resulta que no fue 500, fue 940. No puedo sacar un paracetamol de 940 miligramos si en la descripción, en la posología dice ese paracetamol debe ser vendido de 500. O en vez de, justo el día 16, en vez de salir 500, entre más o menos 2 desviaciones estándares, salió que el paracetamol está en una concentración de 220. ¿Cómo? La etiqueta ya viene que el paracetamol es de 500, pero en el control de calidad interno salió que la concentración es de 220. Tampoco puedo sacar un medicamento así a la venta porque me van a clausurar la empresa por estafar al consumidor. Entonces, evitar esos errores en el área industrial para un producto de bebidas, cuánto de carbonato de sodio, cuánto de ácido fosfórico tiene esta bebida carbonatada, cuánto es su concentración de pH, cuánto es su grado de acidez. Eso se cuantifica, se titula y tiene que estar los resultados mayormente dentro de más 2 y menos 2 desviaciones. Acuérdense, más 2 menos 2 desviaciones significa que el 95% de los datos se encuentran entre ese valor, entre más 2 y menos 2. Así que si yo hago controles internos y mis controles me salen entre más 2 y menos 2, está bien que salga el lote. Pero si hago mis controles internos de control de calidad y el resultado me sale por arriba de más 2, más 3 desviaciones, o por debajo de menos 2 o menos 3 desviaciones, ese lote no lo puedo sacar a la venta. Por eso es necesario hacer los controles de calidad internos
antes de que salga el producto al consumidor, y así la empresa se resguarda de que está haciendo bien todos sus procesos. ¿Ok? Aquí hay harto para hablar, le voy a dar un video donde se especifica mucho más, y hasta aquí sería lo que es la parte teórica de la estadística descriptiva cuantitativa, cuando estamos hablando de variables numéricas, de variables ya sea de intervalo de razón, con números enteros o ya sea con decimales. Hasta esta parte sería la primera etapa, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión.